Pues muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de cuándo y desde dónde nos escuches. Soy Sole Martínez y antes que nada quería daros las gracias por estar ahí al otro lado, ya sea porque lo estáis viendo en directo o porque lo veis después en diferido. Y hoy quería empezar con una pregunta que me hago, me ha ocurrido también a lo largo de mi experiencia, que es si te acuerdas de aquellos momentos de tu empresa en los que todo era mucho más sencillo, que erais poquitas personas, que prácticamente todo el mundo se conocía, que esperando tomar el café resolvías la mitad de las decisiones y de las preguntas, las dificultades que teníais hablando y conversando simplemente. Nadie hablaba de cultura, nadie hablaba de tenemos que estar alineados, de cohesionarnos, nadie hablaba de comunicación interna y simplemente las cosas pues funcionaban, tiraban para adelante y ya está. Pero un día la empresa empieza a crecer y se consiguen clientes más grandes, más clientes, llegan personas nuevas, se integran empresas, se crean equipos, se crean proyectos más grandes, más transversales que conllevan proyectos que conllevan la participación de varios departamentos y poco a poco las cosas empiezan a complicarse, aparecen pequeñas grietas, se hace difícil tomar decisiones, se hace más difícil que los equipos estén integrados, que funcionen alineados y casi sin darte cuenta pues aparece una pregunta que muy pocas empresas se hacen y que justo ahora presentaré a Raquel hablando con ella de qué es lo que pasa cuando pone en riesgo precisamente aquello que te diferenciaba y que te permitió crecer. Porque muchas veces hablamos del crecimiento como si fuera un éxito, que lo es, pero muchas veces ese éxito, ese crecimiento, pues genera unas dificultades que si no tienes una figura que esté pensando en eso, pues es difícil que se pueda abordar. Y precisamente de eso quería hablar hoy, por eso hoy nos acompaña Raquel Castañeda. Raquel forma parte del comité de dirección de Iberus, una empresa donde estábamos hablando precisamente que la estrategia de cultura y de liderazgo, que es la que ella dirige, tiene mucha importancia. Una empresa que acaba de ser reconocida por Forbes entre las 100 mejores empresas para trabajar. También el director de Recursos Humanos acaba de recibir un premio ahora. Raquel misma recibió un premio AC también de mujer líder transformadora el año pasado. Ella lleva casi 10 años viviendo desde dentro el crecimiento espectacular de una empresa que pasa de 200 a casi 5.000 personas a lo largo pues, de estos 15 años era, ¿no? Y bueno, Raquel pone a las personas en el centro, aporta una mirada de persona, pero sin perder de vista nunca el negocio y la estrategia del negocio también, por supuesto. Me han chivado que es una persona muy acogedora, que está pendiente de que todo el mundo esté bien y es una incansable trabajadora de equipo. Así que nada, muchísimas gracias Raquel por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Sole. Gracias también a todas las personas que, como decía Sole, pues estáis ahora conectadas o nos veréis, ¿no? Después este vídeo. Espero, bueno, pues servir de ayuda a todas aquellas personas también que están en momentos similares, ¿no? A nivel empresarial y a nivel de organización. Como decía Sole, yo llevo 10 años en este viaje apasionante. Para mí, así es, así lo vivo en el día a día y creo que esta es una de las cosas también que debe de marcar siempre la diferencia, ¿no? Sobre todo en personas que ocupamos puestos de trabajo muy relacionados con las personas y con el desarrollo de las organizaciones en todos los sentidos. Tenemos que tener muy claro que digamos que nuestra motivación es esta, y que no vamos, nosotros, por ejemplo, a nivel de Iberus, yo cuando entré en Iberus seríamos, pues eso, unas 100 y pico, 200 personas, ¿vale? Y ya estamos casi cerca de los 5.000, como decía Sole, y nuestra máxima, y yo esto lo he vivido muy intensamente, siempre ha sido poner el foco en las personas y no perder la esencia. Es decir, para que una compañía
¿vale? Que tiene, digamos, evidentemente en sus miras, ¿no? El crecimiento, el no perder las oportunidades, que es uno de nuestros valores, el aprovechar las oportunidades y el estar siempre, evidentemente, hacer, por un lado, felices a nuestros clientes, que es otro de los lemas que tenemos nosotros y que todos tenemos y todas las personas que trabajamos aquí tenemos claro. Y por otro lado, también facilitar el desarrollo de oportunidades para todas las personas que viven este proyecto que es Iberus, ¿no? Entonces, teniendo eso muy claro, es como nosotros, digamos, nos levantamos todos los días para trabajar. Que esto es un foco que también las empresas que han ido creciendo, ¿no? También han ido, algunas de ellas cambiando el propósito en función de fusiones, adquisiciones, de este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Que también hacen que el foco se dirija única y exclusivamente a ese impacto en los números, ¿no? En negocio nosotros impactamos en los números, pero sin perder nunca el foco de nuestro propósito de compañía, que es precisamente hacer felices a nuestros clientes, aportar en la sociedad y facilitar que todas las personas que quieran crecer en Iberus puedan hacerlo. Y relacionado con la experiencia que tienes, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué momento el crecimiento deja de ser una buena noticia para convertirse en un problema? Huimos mucho ahora, nadie habla de problemas porque no existen los problemas, y buscamos otras palabras como retos y no sé cuánto. Pero bueno, al final, oye, hay veces que crecer te lleva a que de repente esto se te está yendo de madre y estás perdiendo el control de muchas cosas. Claro. ¿Cuál es el momento en el que detectas esto? A ver, nosotros, como veis, hemos crecido pues a un 25% anual. O sea, es una locura el crecimiento que ha tenido esta compañía, naciendo como startup y siendo una empresa de autor. Nosotros nacimos, ¿no? Fundados por un grupo muy reducido de personas y nuestro CEO hoy, Sergio López, fue uno de los cofundadores de lo que es a día de hoy Iberus. Y sí que es una realidad que el crecimiento, no voy a decir que no considero que haya sido un problema porque lo hemos perseguido, pero sí que es una realidad que nos hemos tenido que adaptar. Y en esa adaptación vamos pasando por fases de incomodidad, ¿vale? Es decir, vas teniendo que explicar pues determinadas cuestiones que cuando éramos muy poquitos, como bien decías tú, Sole, antes te metías en una sala de reuniones, todo el mundo se enteraba y ya estaba. O en el café, ¿no? El contexto lo tenías totalmente enfocado en un momento y ahora esto no ocurre. Pero huimos también de, o sea, nosotros, por poneros ejemplos claros, ¿no? Para que les sirvan a la gente, nosotros realmente no somos una compañía que ha ido creciendo como el resto de las consultoras, en el sentido de consultoras que nos podemos imaginar, ¿no? Con unos comités de dirección como muy exclusivos. O sea, nosotros hemos ido creciendo con las personas. Es decir, nuestros comités de dirección son de 90 personas. Nos hacemos un montón de congresos online, ¿vale? Que llamamos Inside Iberus, donde se conecta toda la empresa. O sea, nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo de enterarse del contexto, de entender cuando tomamos una decisión complicada o difícil, ¿vale? Que siempre tratamos de dar el contexto. O sea, no se envía un correo, que sepáis qué ha ocurrido. No. O sea, y montamos una reunión y la gente se le da contexto, al CEO, a los perfiles clave de dirección. Hemos tenido con el vicepresidente de personas Inside Iberus, con la dirección de operaciones, con el CEO, con la persona que nos lleva ahora toda la parte, nuestro compañero Pablo Pisa, a nivel de estrategia de IA, ¿no? Y para la adopción de IA, que todo el mundo pues lo entienda. Es decir, y no es una presentación, es pregunta-respuesta. O sea, lo que queremos es que la gente participe. Y, de hecho, en nuestro plan estratégico, que tenemos ahora dirigido Azul Infinito hasta 2030, ha participado toda la compañía. A toda la compañía se le ha preguntado a dónde quieren ir, hacia dónde quieren ir. Es decir, hay que hacer partícipes a las personas independientemente del número. Porque es verdad que ya somos muchos, pero hay muchas maneras de gestionar el volumen. De todas formas, aquí, Raquel, con todo esto que me estás contando, me estás hablando como de la solución, pero la pregunta va más enfocada a si ahora nos está escuchando el CEO o alguien de una empresa más pequeñita que está empezando a crecer, ¿cuáles son las primeras señales que va a darse cuenta de que necesita hacer algo porque la cosa se le va a ir de madre como continúe igual? Pues yo, de verdad, creo que lo más importante es la desconexión de las personas. Cuando la gente no se entera,
tienes un problema. O sea, cuando tú te das cuenta que tus líderes, ¿vale? O el equipo de management no está siendo capaz de escalar, y esto ocurre mucho en empresas pequeñas, porque cuando tú naces, ¿vale? Y eres una empresa joven, lo normal es que tus mandos intermedios, ¿vale? Y más cuando son empresas que apuestan mucho por que la gente crezca, por dar oportunidades, normalmente tus equipos de management son jóvenes e inexpertos. Tienes un porcentaje muy alto, entonces tienes a gente con muchísima actitud, pero con falta de experiencia. Entonces, todo esto hay que equilibrarlo. ¿Cómo lo equilibras? Pues con las capas de, digamos, de dirección, ¿vale? Tienen que acompañar a todos esos equipos, primero, que no pierdan la esencia, que las personas entiendan perfectamente cuál es la cultura de la organización y el propósito. Esto no solamente va de decir, oye, tenemos que crecer, o sea, pero hay que entender el contexto y hay que entender lo que nunca puedes perder. La gente tiene que entender hacia dónde quieres ir, pero también tenemos que entender todos qué es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Eso lo tienes que tener grabado. Y todas las personas que están en esa situación lo tienen que tener grabado. Entonces, es muy importante que en ese crecimiento hay que ser transparente. Incluso cuando tienes que tomar una decisión difícil, cuando se complica algo y se tiene que pedir ayuda. O sea, todo esto ayuda a que la gente pues tenga confianza y siga creyendo en el proyecto, que es lo fundamental para crecer, ¿eh? No es otra cosa. Eso sería, o sea, bueno, que yo te estoy viendo que estás yendo todo el rato a la solución que te encanta. O sea, tú ves el problema, no sé qué, pero enseguida esto es la manera de resolver. Entonces, volviendo un poco a la parte que has nombrado ya varias veces de la esencia, ¿no? O sea, no perder la esencia, pero al final siempre tienes que dejar algo atrás, de alguna manera. O sea, en el crecimiento, en cualquier momento de la vida, en cualquier decisión, al final siempre te acercas a algo y te alejas de otro algo. ¿Cómo consigues el equilibrio hacia ese no perder la esencia, pero dejar atrás las cosas que te pueden estar lastrando? O sea, ¿cómo distingues? Fíjate, Esto nosotros... sí que lo quiero mantener, pero esto no. O sea, la No, pregunta nos sería... ocurre. Te pongo más ejemplos. O sea, nosotros recientemente hemos integrado filiales de Telefónica en LATAM, ¿vale? Con esto se han incorporado a nuestra organización unas 700 personas. Esas 700 personas en distintas regiones, ¿vale? En Latinoamérica, cultura diferente. Sí, venían de un tipo de negocio también distinto al nuestro. Estamos hablando de una compañía que ha ido creciendo mucho, ¿vale? Pero nuestro crecimiento en orgánico no ha sido tal, o sea, no ha sido tan grande como el crecimiento que hemos provocado nosotros mismos a nivel orgánico. Entonces, claro, para nosotros eso sí que era un reto y sigue siendo. Por ejemplo, nosotros hacemos todos los años un evento que se llama la Summer Fest, ¿vale? Donde congregamos a toda la empresa. Ahora mismo nosotros no somos capaces de hacer eso en Latinoamérica. Lo hacemos en España, pero lo explicamos. Pero entonces nuestros compañeros de Latinoamérica están en el momento en el que estábamos nosotros cuando empezó Iberus. Es decir, mis compañeros de Latinoamérica tienen sus eventos especiales, sus eventos de comunidad, sus meetups en delegación, pero no tienen lo que tenemos nosotros aquí en España. ¿Eso es malo? No. Eso es que estamos en ritmos diferentes. Entonces, la compañía, lo mismo, explica de nuevo por qué ocurren estas cosas. Es decir, por qué aquí pasa esto y aquí no. O sea, nosotros nos adaptamos constantemente al mercado, al cliente y al ritmo al que va la empresa, que no va igual en toda su evolución. Y esto es algo... Por eso nosotros no somos, siempre decimos que somos una empresa de cultura y no de partitura, porque en Iberus no es, oye, mira, esto es así. No, esto es así aquí, pero aquí a lo mejor no. Entonces, busco el mismo resultado, pero siempre teniendo en cuenta en qué momento estoy, en qué fase estoy y explicando el por qué ocurren las cosas. ¿De qué manera consigues no perder la esencia con lo que estás diciendo? O sea, explicando siempre el contexto y explicando a todas las partes, ¿es la manera en la que se mantiene? Sí, correcto. Eso sí es fundamental, ¿no? Y evidentemente, a ver, aquí, Sole, el liderazgo es fundamental. El que tú tengas una base de liderazgo sólida en la compañía en cuanto a valores, en cuanto a comportamientos, esto es fundamental. Pero
pero al mismo tiempo, como te decía, necesitamos apoyar ese crecimiento exponencial que está teniendo personas que probablemente a día de hoy, a lo mejor muchas de ellas no están ni siquiera preparadas para ocupar esa posición y que nosotros le estamos dando ese push en virtud pues, de la actitud, del aprovechar las oportunidades, de que es gente de casa, de que... Entonces, estas cosas, claro, tú tienes que ir equilibrando. No hay una fórmula mágica. O sea, no hay una fórmula mágica, cada persona también es de una forma, pero lo que sí que tienes que tener es un acompañamiento, ¿vale? Y una exigencia continua. Es decir, Vale. otro de los lemas que tenemos nosotros es nosotros siempre decimos que no aceptamos un primer no por respuesta, ¿vale? O sea, no aceptamos el primer no. O sea, parecen, todo esto que te digo, o sea, el decálogo de cómo somos nosotros, los valores, la narrativa, nosotros a todos los proyectos también les ponemos nombres, hacemos que nuestros rituales como la Summer, los meetups que hacemos en territorio, las fechas clave, el celebrar los aniversarios, en fin, que parecen cosas, pero todo esto forma parte de un ritual que hace que mantengas una esencia de compañía con un propósito claro, ¿vale? Y es tener a la persona en el foco. Entonces, antes cuando éramos pocos, el propio CEO era capaz, imagínate, pues de que todos estuviéramos en la misma línea y tal. Ahora mismo necesitamos de esos mandos intermedios, necesitamos de esos puestos de dirección que nos ayuden a que la cultura permee. Pero Vale. no hay realmente un manual. Ya, yo siempre digo que los mandos intermedios son los que sostienen la compañía. Totalmente. Y que si no cuidas de los mandos intermedios, que me consta que vosotros lo hacéis, que tenéis como una estrategia además para el desarrollo del liderazgo y de todo esto. Has hablado varias veces de la cultura. Yo, o sea, entiendo un poco por hacer un poco de hilo hasta lo que hemos hablado, ¿no? Queremos crecer, estamos creciendo, ese crecimiento nos lleva a perder la esencia, nos has dado algunas pistas de cómo no perder, aunque no hay un manual, ¿no? Un decálogo, pero nos has dado algunas pistas y has hablado muchas veces de la cultura. ¿Cómo definirías tú la cultura? ¿Qué es para ti la cultura? Para mí la cultura es la capacidad, ¿no? Es un poco nosotros que tenemos dentro del equipo de Iberus, Xavier Marcet es consejero de Iberus y la realidad es que es una persona pues que en este tipo de todo lo que es estrategia de liderazgo, personas, es un auténtico crack. Sí. Y él dijo una frase una vez que a mí me parece que define muy bien la cultura, que es aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, eso es lo que todos o todas las personas que formamos parte de un equipo de liderazgo, de dirección de personas, es lo que es, o sea, es la máxima, ¿no? Es decir, el tener esa persona, ¿no? Que está haciendo, que se está comportando de una determinada manera sin que esté siendo vista o sin que en ese sentido esté siendo vigilada, por decirlo de alguna manera, es lo que todos pretendemos. ¿Qué es la cultura? O sea, la cultura es esa capacidad, ¿no? de las personas, de una compañía, de tener un propósito común. Eso es la cultura. Y lo que hay que estar, y lo has dicho tú al principio, Sole, la cultura no es buenismo. O sea, la cultura no es el happy talent. Y esto me gusta siempre también matizarlo, porque eso no es cultura. La cultura es sentimiento de pertenencia, sentir que formas parte de una estrategia, impactar en negocio y en personas. Eso es cultura. Sentir que tienes la oportunidad de crecer. O sea, eso es la cultura de una compañía. No es el tener un futbolín, el que me digan todo el rato todos los beneficios que tengo y que me los pongan así en un manual. O sea, para mí eso no es cultura. Las personas no se quedan en una empresa porque haya un futbolín o porque tengan un beneficio X. Antes estábamos hablando, y creo que lo he dicho, lo hemos hablado tú y yo, que precisamente vosotros tenéis tu figura, que eso ya, digamos, o sea, habla de la apuesta que tiene la empresa, que hace la empresa hacia realmente tener esa cultura común, ese propósito que luego se lleve a todas partes. Las empresas que esta figura no existe, o sea, la figura es algo que va a existir. Haya un director de cultura y desarrollo de liderazgo o no lo haya. La cultura existe siempre. Entonces, para ti, ¿cuál sería o sea, esa manera en la que puedes
decidir, o sea, que es la empresa, la dirección de la empresa la que puede decidir la cultura. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que sí, que apuesta por ello? O sea, ¿en qué señales se ve? Es que estoy construyendo la pregunta Sí, conforme voy aprendiendo, ¿eh? no, Pero ¿cuáles son las señales de la diferencia entre una cultura que viene de abajo, digamos, entre comillas, o sea, que la está generando la gente, o una cultura que viene de arriba? A ver, yo creo la cultura, o sea, no existe cultura si no se comparte, ¿vale? Eso ya partiendo de esa base. Entonces, yo puedo tener una compañía puede tener un liderazgo muy potente, ¿no? De la persona, de su fundadora, de su CEO, de la persona que la gestiona o la dirige, pero si no comparte su comportamiento o la forma de, digamos, de hacia dónde quiere ir la compañía, llegará un momento en que morirá en esa persona. O sea, te quiero decir, esto se tiene que transmitir continuamente, pero no solo en esto es muy importante entender que no es suficiente trasladar y comunicar, porque entonces sería muy fácil. O sea, yo digo que se hace aquí somos así y todo el mundo es así. Eso sería maravilloso. Arreglado, arreglado. Pero no, hay que generar continuamente evidencias de los comportamientos. Es decir, si yo te exijo algo, te tengo que demostrar que efectivamente la exigencia tiene un resultado. Y esto ocurre lo mismo. Si yo como compañía traslado una forma de hacer, una forma de sentir, una forma de comportarse, una forma de ser Iberus, como decimos nosotros, ¿no? de filosofía, tengo que demostrar que tiene resultados y que impacta. Entonces, cuando se genera esa evidencia, la gente directamente, o sea, es la prueba de que las cosas funcionan y eso es lo que quieren las personas. ¿Vale? Esto no va de decir. Entonces, yo creo que es muy importante que incluso esos managers, cuando trasladan una decisión, ese manager, cuando traslada la necesidad de compromiso, o sea, primero hay que verlo en él o en ella. Y después, la gente Claro. lo seguirá o no. Pero sí que es cierto que si solamente nos dedicamos a transmitir una forma de ser sin generar ningún tipo de evidencia ni resultado, nunca va a funcionar. Claro, Nunca. entonces ahí al final es importante que la compañía también esté pendiente de premiar los comportamientos que generan esas evidencias, o sea, que son comportamientos o evidencias, ¿no? Sobre todo hacerlos visibles, Sole. O sea, que la gente realmente vea que esto tiene resultados y tiene una razón de ser. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando no somos así o cuando lo hacemos así y no lo hacemos de otra manera, ¿no? Entonces, el estar en constante aprendizaje, o sea, digamos, de construir, es lo que la gente al final se siente parte. Se siente parte. Entonces, yo creo que el formar parte y no siempre tiene. El otro día estuvimos en el IS, porque Iberus ha sido nombrado como caso de éxito de cultura y fuimos a dar una clase a un equipo de estudiantes del PDD y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y en esa clase, ¿no? Donde los alumnos te hacían preguntas y tal, y muchos de ellos decían, pero esto cómo es sostenible, ¿no? O sea, ¿cómo es? Entonces, claro, y esa pregunta yo les decía, imaginaros si me hacéis esa pregunta hace 10 años, cuando éramos 200, y fíjate, somos 5.000 y todavía somos así, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Es posible? Claro que es posible. Hay que adaptar, evidentemente, y luego también, conforme tú vas creciendo, vas teniendo más herramientas, vas teniendo más capacidad, más recursos para hacer llegar, ¿vale? Pero sí que es cierto que es posible. Lo importante es tener muy claro el propósito. Yo creo que lo que ocurre en muchas empresas también es que ese propósito, ¿no? O ese hacia dónde vamos no está del todo claro. Entonces, claro, si va sobre la marcha es muy complicado. Bueno, o sea, que no está de todo claro, o también puede ser que haya empresas que no quieran mantener igual la esencia con la que nacieron y que quieran crear una esencia nueva conforme van creciendo. También podría ser. A mí me parece, lo respeto, pero me parece peligroso. ¿Te parece peligroso? A mí eso me parece peligroso. O sea, es decir, cuando hablamos de cultura, cuando tú tienes un sentimiento de pertenencias a algo, o sea, no lo puedes estar cambiando continuamente. Tú puedes adaptar tu estrategia, por supuesto, porque además debes adaptar tu estrategia teniendo en cuenta pues, el mercado, el cliente, el tipo de foco, ¿no? que tienes en cada momento. Eso es así. Pero la cultura no debería quiero decir, de verse alterada, a no ser que, pues igual que cuando hay algo de tu cultura que no te está funcionando.
Entonces, en ese caso, sí. Se Pero revisa. ¿Y vosotros habéis revisado vuestra cultura y habéis dicho esto lo dejamos atrás y esto sí que nos lo a quedamos? ver, sí, pero muchas veces, pero en pro de priorizar, ¿vale? Es lo que comentaba antes de la incomodidad, de, oye, pues no sé, por poneros ejemplos, pues donde hemos visto a lo mejor necesidad de exigencia en un determinado momento por encima, ¿no? De lo que veníamos haciendo habitualmente, ¿eh? Pero claro, siempre poniendo en contexto la necesidad. Oye, ocurre esto, hemos hecho esto, aquí hemos tenido este problema, os dais cuenta cómo hemos actuado y que no nos ha ido bien, vamos a rectificar. Y para esto, o sea, ¿qué te quiero decir? Es que el contexto para mí es clave. Yo soy muy pesada con esto, pero es que es la única forma de que las personas... Ay, te has quedado silenciada de repente, Hola. Raquel. Ahora, la última frase, repite la que estaba muy interesante y se ha cortado. Que decía que la importancia del contexto, Sole, que soy muy pesada con este tema, pero es que es la realidad. O sea, al final tenemos que entender hacia dónde va la empresa, hacia dónde vamos nosotros, por qué se toman decisiones y es verdad que no puedes pretender, y esto no es tampoco los mundos de Yupi, ¿vale? Es decir, hay personas que probablemente pues, no van a estar de acuerdo con decisiones que se toman y están en tu empresa. Quiero decir, esto no tiene nada que ver. Pero en general tienes que conseguir un equilibrio y nosotros medimos constantemente la participación de la gente en las encuestas, el cómo se encuentran, donde vemos un foco de debilidad, vamos a hablar con ese equipo, donde, o sea, estamos constantemente encima para averiguar cómo podemos mejorar determinadas fricciones que evidentemente ocurren en una empresa de 5.000 personas. Y has hablado varias veces de la incomodidad, que además es un tema que tú y yo hemos hablado también. ¿Cuáles son las conversaciones incómodas que las empresas no se atreven a hacer? Pues mira, conversación. Esto es un tema que nosotros dentro del equipo de cultura, ¿vale? Donde estamos 6 personas, también lideramos toda la parte de performance, ¿vale? Y es algo que estamos también en constante auditoría, por decirlo de alguna manera, con los equipos de management, ¿vale? Nosotros tenemos procesos de solicitud cuando alguien no está conforme con su evaluación que nos llega, hablamos con la persona, hablamos con el manager, entendemos qué es lo que ha podido pasar. ¿Por qué? Porque ya somos 5.000 personas y aunque hay una metodología y un proceso, eso no significa que la gente lo esté utilizando como debe, ¿no? Entonces, tanto en un sentido como en otro, ¿eh? Tanto en un sentido como en otro. Entonces, el que se marquen los objetivos, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de ellos, que haya una conversación difícil cuando le no, es que a mí ocurre a veces, pues es que nunca me han dicho que esto lo hago mal. Oye, o sea, nosotros estamos ahí encima. Para que alguien mejore, lo primero que le tienes que decir es dónde tiene que mejorar. O sea, no podemos caer en esa conversación liviana de, oye, todo bien, venga, hacemos el check, cumplimos con el... No, no. O sea, es importantísimo esto. Entonces, es verdad que las conversaciones difíciles cuestan y es una realidad que hay que estar muy encima acompañando a los managers en ese aprendizaje, pero lo mismo, Sole, aquí es el resultado. Evidencias del resultado. Tú con esto has conseguido esto. Vamos a probar de otra manera. Vamos a ver si conseguimos que esa persona evolucione, entienda perfectamente hacia dónde puede ir. O sea, o incluso si no puede ir por cualquier circunstancia, lo tiene que saber. Claro. Fenomenal. Al final es toma de decisiones, pero mucho acompañamiento también por parte de los equipos corporativos para que se entienda. Y si ahora nos está escuchando una empresa que está justo en ese momento de crecimiento, que está viendo ya esas señales de desconexión con los managers y todo eso, y pudiera hacer solo una cosa en el próximo año, ¿qué le dirías? ¿Qué aborda? ¿Qué le dirías que tiene que abordar? A ver, yo creo... Solo puede hacer una cosa, ¿eh? Solo puede hacer una cosa. Madre mía, ojalá todo fuera tan fácil, Sole. Ya. No, pero de verdad, para mí lo fundamental es hacerles parte. O sea, yo cogería a ese grupo de managers, ¿vale? Y donde, o sea, me sentaría con ellos como si hace falta estar un día entero analizando qué es por qué actúan de una determinada manera, qué es lo que les está haciendo a lo mejor el no entender el contexto, qué podemos hacer mejor. O sea, es que es la única forma. Porque además las personas
para acometer, ¿no?, este tipo de cambios, ¿vale? Donde tú quieres que una determinada organización se adapte, cambie en un momento dado, esto no es suficiente con mandando una encuesta y que respondan una pregunta. Hay que hablar, hay que dialogar, la gente tiene que sentirse en un foro seguro de confianza para poder transmitir lo que piensa y sobre todo eso, sentirse parte. Entonces, que se escuchen las voces de todo el mundo, ¿no? Con los mandos intermedios hay que estar muy cerca. Y hay métodos, de verdad, o sea, no solo es que claro, ya somos muchos, eso es una excusa para mí, el ya somos muchos. Claro. Pues nada, con esto cerramos, Raquel, que hemos ya pasado ya la media hora, que se pasa volando. Sí, la verdad es que sí, aparte yo hablo mucho, perdón. Pero y nada, y yo me quedaría, o sea, para cerrar con esta idea que dices, me quedaría con la idea de, por un lado, tener en cuenta siempre el contexto, ¿vale? A la hora de tomar las decisiones y estar muy cerca de los mandos intermedios, que estén bien comunicados, que sepan bien y que se les esté escuchando bien también, porque yo creo que también coincido contigo que es fundamental escuchar porque es la manera de hacer que todo el mundo se sienta parte. Luego las decisiones ya tomas unas u otras, pero por lo menos has escuchado lo que todo el mundo te quiere decir y los mandos intermedios es que son el corazón de la empresa totalmente. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ti, Sole, y a todas las personas también que estéis escuchando o nos escucharéis más tarde. Muy bien. Y nada, recordad a los que estáis al otro lado que si estáis suscritos al podcast recibiréis la grabación y las notas de este capítulo con todo lo que hemos hablado y las personas que Raquel ha nombrado, me he tomado nota de todo para enviároslo. Y nada, muchísimas gracias de corazón y recordad que hemos venido a liderar y también a jugar.